Em nome de Jesus, soy. 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 Em nome de Jesus. Dile no a la religión. Shalom, shalom, mis hermanos, hermanas. Hoy entramos en un estudio que no solo abre las escrituras sagradas, abre la historia, y no solo abre la historia, abre los ojos también. Porque hay relatos en las escrituras que hemos leído toda la vida, pero que nunca hemos visto con la luz correcta. Y uno de ellos es la historia de José. Muchos conocen la túnica, muchos conocen el sueño, muchos conocen la cárcel, muchos conocen el ascenso, pero pocos conocen el Egipto real donde José vivió. Pocos conocen quién era realmente el faraón que lo exaltó. Pocos conocen por qué un extranjero llegó a ser el segundo en el reino. Pocos conocen la verdad histórica que confirma la Escritura. Y hoy, mis hermanos, hermanas, vamos a entrar en ese Egipto que no te contaron. Un Egipto donde la Escritura y la arqueología se dan la mano. Un Egipto donde Yahweh movió piezas invisibles para cumplir su propósito. Un Egipto donde José no fue un milagro aislado, sino parte de un plan perfectamente orquestado. Así que abre tu corazón, abre tu entendimiento y prepárate para ver la historia como nunca antes. Pero antes de entrar de lleno en el tema, y como siempre lo hacemos, elevemos una oración al trono divino y pidamos a nuestro Padre Celestial Yahweh Elohim que sea Él quien dirija este estudio y no el hombre. Oremos. Abba Kadosh, Yahweh Elohim de Israel, en este momento venimos delante de ti con reverencia, con gratitud y con un corazón dispuesto a honrar tu nombre. Te damos gracias por este estudio, por la revelación que has traído, por la claridad que has dado y por la verdad que has iluminado en nuestras mentes y corazones. Hoy pedimos tu cobertura completa sobre este siervo que va a llevar tu palabra. Cúbrenos a todos, Padre mío, con tu shalom y rodéanos con tu presencia y unge cada palabra que salga de la boca. Que no hable yo, Padre mío, que hables tú a través de mí. Pon en mi boca palabras de sabiduría, en mi mente claridad, en mi espíritu autoridad y en mi corazón paz. Declaramos que ninguna distracción, ningún ataque, ningún pensamiento extraño, ninguna interferencia espiritual tendrá lugar durante la exposición de este estudio. Cancelamos toda obra del enemigo, todo espíritu de confusión, toda oposición, toda carga, toda ansiedad y todo intento de robar la semilla de la palabra. Declaramos que en este Shabbat será de un tiempo de revelación, de despertar, de entendimiento, de edificación, de corrección y restauración. Que cada persona que escuche este estudio reciba entendimiento, reciba luz, reciba discernimiento y reciba hambre por tu verdad. Abba bendito, unge este estudio con tu Ruach HaKodesh. Que cada palabra penetre, que cada explicación ilumine, que cada revelación despierte y que cada verdad transforme. Pon ángeles alrededor del lugar de esta reunión, ángeles ministradores, ángeles de protección, ángeles de paz, ángeles que preparen el ambiente espiritual para que tu palabra fluya sin estorbo. Bendice a todos los que están escuchando el estudio. Bendice sus casas, sus familias, sus entradas y salidas, su descanso y sus fuerzas. Y bendice sus provisiones y sus saludes. Y que este estudio sea para la gloria de tu nombre, para la edificación de tu pueblo y para el cumplimiento de tu propósito.
En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, nuestro Rey, nuestro Maestro y nuestro Redentor, oramos y lo declaramos. Y Padre bendito, ponemos este estudio en tus pies para que seas tú quien lo dirija y no el hombre. Amén y amén. Ok. Vamos a analizar la verdad detrás del ascenso de un hebreo en una tierra extranjera. Este estudio será mixto. Será histórico, será escritural, será profético y profundamente espiritual. Porque no queremos solo saber qué pasó. Queremos entender por qué pasó, cómo pasó y qué significa para nosotros hoy. Te pido que escuches con atención, porque lo que vas a aprender hoy te va a cambiar la manera de leer Bereshit, Génesis y Shemot, Éxodo, esos dos libros, para siempre. Mis hermanos, mis hermanas, si yo les dijera que la historia que nos enseñaron sobre José está incompleta, ¿me creerían? Si yo les dijera que José no sirvió bajo un faraón egipcio, ¿me creerían? Si yo les dijera que la arqueología moderna confirma que Egipto fue gobernada por extranjeros semitas, ¿me creerían? Pues me crean o no, hoy lo vamos a ver con claridad. Cuando uno lee Bereshit, Génesis 41, hay algo que no cuadra. ¿Por qué? Los egipcios eran orgullosos, eran cerrados, eran racistas y profundamente xenófobos. Ellos despreciaban a los semitas, despreciaban a los pastores, despreciaban a los extranjeros. Entonces, ¿cómo es posible que un faraón egipcio le diera autoridad total a José, lo vistiera con ropa real, lo pusiera en un carro, lo hiciera segundo en el reino y le entregara a una esposa de linaje sacerdotal? Discúlpenme, aquí la alergia está muy pesada. Mis hermanos, eso no tiene sentido histórico. Y cuando algo no cuadra, no es la escritura la que está equivocada, es la historia que nos contaron. Vamos a ver la verdad histórica, los Ixos. En tiempo de José, Egipto no estaba gobernada por egipcios, estaba gobernada por los Ixos. ¿Pero quiénes eran? Bueno, ellos eran extranjeros, semitas, de Canaán y Siria, con costumbres parecidas a los hebreos, gobernantes del delta del Nilo, llamados por los egipcios Eka Kasuot, reyes de tierras extranjeras. Es decir, José no era un extraño para ellos, José era uno de los suyos. Por eso lo escucharon, por eso le creyeron, por eso lo exaltaron. Un egipcio nativo jamás habría hecho eso, pero un rey Ixo sí. Mis hermanos, cuando uno entiende esto, todo el relato de Génesis, de Bereshit se ilumina. José no ascendió por casualidad, ascendió porque Yahweh lo colocó en el lugar correcto, en el tiempo correcto y bajo el gobierno correcto. Miren, hay evidencia arqueológica que lo confirma con la escritura. La arqueología moderna ha encontrado Avaris, la capital de los Ixos, exactamente donde vivió José. Casas semitas, tumbas semitas, una estatua de un hombre semita con túnica multicolor, registros de semitas en cargos administrativos, señales de prosperidad durante el gobierno Ixo, señales de crisis tras su expulsión, y todo esto encaja perfectamente con la historia de José. La escritura no necesita que la arqueología lo confirme, pero cuando la arqueología habla, la escritura sonríe. Miren, antes de que José llegara a Egipto, Yahweh ya había movido las piezas. Permitió que Egipto fuera conquistado por extranjeros, permitió que semitas gobernaran el delta, permitió que un rey extranjero necesitara un administrador sabio, permitió que José fuera vendido a la región correcta, permitió que su don fuera necesario en el momento exacto. Joseph o José no llegó a Egipto por accidente.
llegó a un Egipto preparado para recibirlo. Yahweh no improvisa, Yahweh prepara. Mis hermanos, ahora que sabemos quién gobernaba realmente Egipto, la siguiente pregunta es: ¿por qué José ascendió tan rápido y con tanta autoridad? Bueno, vamos a ver la mentalidad política de los Hicsos. ¿Por qué José fue aceptado? ¿Por qué su sabiduría fue reconocida? ¿Por qué le dieron autoridad total y el significado político y espiritual de su matrimonio con Asenat? Miren, mis hermanos, si esto que vimos nos gustó y nos mostró quién gobernaba realmente Egipto, vamos a ver primeramente cuál era la mentalidad política de los Hicsos. Estos no eran egipcios, eran semitas. Y como todo pueblo extranjero que gobierna una nación conquistada, ellos necesitaban tres cosas: lealtad, administración y estabilidad. Los Hicsos no confiaban en los egipcios nativos. Los egipcios los odiaban, los veían como invasores. Entonces, ¿a quién buscaban los Hicsos para puestos altos? A gente inteligente, leal, semita y sin conexiones con la nobleza egipcia. ¿Se dan cuenta? José era perfecto para ellos. No tenía alianzas con los egipcios, no tenía familia en Egipto, no tenía intereses propios, no tenía agenda política. Era un hombre sabio, íntegro, semita y con un don sobrenatural. Para un rey Hicso, José era un regalo del cielo. Miren, mis hermanos, cuando uno entiende esto, uno deja de ver a José como un milagro improbable y empieza a verlo como un instrumento estratégico. Yahweh no solo le dio un sueño a José, le dio un lugar donde ese sueño podía cumplirse. Los Hicsos tenían una mentalidad muy diferente a la de los egipcios nativos. Los egipcios despreciaban a los pastores, a los semitas, a los extranjeros, pero los Hicsos eran semitas, venían de Canaán, hablaban lenguas semíticas, tenían costumbres parecidas a los hebreos. Para ellos José no era un extraño, era un hermano cultural. Por eso el faraón le dice: hallaremos a otro hombre como este, en quien está el espíritu de Elohim. Un egipcio jamás habría dicho eso, pero un rey Hicso sí. Los Hicsos estaban en una situación delicada. Gobernaban un país que no era suyo, necesitaban estabilidad económica, necesitaban evitar rebeliones, necesitaban mantener el control del delta. Cuando José interpretó el sueño, él no solo dio una interpretación, dio un plan económico completo. Y el faraón vio algo que ningún egipcio tenía: visión, estrategia, discernimiento y un espíritu diferente. José no solo interpretó el sueño, interpretó el futuro. Y un rey extranjero, inseguro en su trono, necesitaba a alguien que viera más allá de lo visible. Aquí viene algo clave. Los Hicsos no tenían una estructura rígida como los egipcios. Ellos gobernaban como jefes tribales, no como faraones tradicionales. Por eso podían decir: solo en el trono seré mayor que tú. Eso no es un lenguaje egipcio, eso es lenguaje semita. Los egipcios tenían jerarquías estrictas, los Hicsos no. Por eso José pudo convertirse en administrador, gobernador, primer ministro y mano derecha del rey. Ahora, el matrimonio con Asenat era un significado político y espiritual. Aquí muchos se confunden. ¿Okay? Vamos a verlo. ¿Por qué José se casó con Asenat, hija de un sacerdote egipcio? Porque los Hicsos necesitaban legitimidad. Ellos gobernaban el norte, pero los sacerdotes egipcios tenían poder espiritual y político. Al casar a José con Asenat, hija de un sacerdote de On, José se convirtió en un puente entre los Hicsos y los egipcios. El rey Hicso gana legitimidad religiosa. José gana aceptación entre los egipcios. Israel gana protección dentro del sistema. Y espiritualmente,
Yahweh estaba preparando el camino para que Israel entrara a Egipto con honor, no como esclavos. Miren, hermanos, cuando uno ve esto, uno entiende que José no solo fue exaltado, fue posicionado. No fue suerte, no fue coincidencia, no fue casualidad, fue propósito. ¿Qué hay, hermanos? Miren, si José fue exaltado bajo un rey extranjero semita, entonces la llegada de Jacob y sus hijos no fue accidente, ni un favor improvisado, ni una excepción milagrosa. Fue política, fue estrategia, fue profecía y fue un propósito divino. ¿Okay? Aquí está la clave que cambia todo. En Gosén no era territorio egipcio, era territorio ixo. Los ixos gobernaban el norte de Egipto, especialmente el delta del Nilo, y su capital estaba en Avaris, muy cerca de donde se estableció Israel. Esto significa que Israel no entró a territorio egipcio hostil, Israel entró a territorio semita amigo. Israel entró a una región gobernada por extranjeros como ellos. Por eso el faraón le dice a José, lo mejor de la tierra de Egipto es para tu familia, porque esa tierra no era egipcia, era ixia. ¿Okay? Miren, hermanos, cuando uno entiende esto, uno deja de imaginar a Jacob entrando a un egipcio orgulloso y racista y empieza a verlo entrando a una región gobernada por gente que hablaba como ellos, comía como ellos y tenían costumbres parecidas a los de ellos. Israel no entró como esclavo, entró como aliado. Ahora, ¿por qué los pastores eran abominación para los egipcios, pero no para los ixos? Ahí en Bereshit, Génesis 46:34 dice, todo pastor de ovejas es abominación para los egipcios. Y esto es 100% cierto. Los egipcios, como vimos, despreciaban a los pastores, los consideraban sucios, los veían como bárbaros y no los querían cerca. Pero los ixos eran semitas, pastores, nómadas, venían de Canaán. Para ellos los pastores eran familia, no abominación. Por eso Israel fue recibido con honor, por eso no hubo rechazo, no hubo racismo, no hubo conflicto. Israel entró a una región donde su estilo de vida era normal. Pero, ¿por qué Israel prosperó tanto bajo los ixos? Bueno, bajo ellos Israel creció, se multiplicó, prosperó, se fortaleció y se convirtió en un pueblo numeroso. ¿Por qué? Porque estaban bajo un gobierno que no los odiaba, no los temía, no los veía como amenaza y no los discriminaba. Los ixos veían a Israel como aliados, trabajadores valiosos, pastores expertos y una familia de su nombre más importante, José. Israel prosperó porque estaba en un ambiente seguro. Okay. Antes de que Israel fuera oprimido, Yahweh les dio un tiempo de crecimiento, multiplicación y fortaleza. Porque antes de la prueba viene la preparación. Miren, aquí está la parte profética. Yahweh sabía que un día Egipto se volvería enemigo. Sabía que un día Israel sería oprimido. Sabía que un día habría esclavitud. Pero antes de la esclavitud, Yahweh preparó un refugio. Antes de la opresión, Yahweh preparó un lugar seguro. Antes del faraón que no conocía a José, Yahweh puso a José en el trono. Antes de la crisis, Yahweh preparó la provisión. Así trabaja Él, así trabaja nuestro Padre. Nunca permite la prueba sin antes preparar la salida. ¿Ok, mis hermanos? ¿Se está entendiendo? Bueno. Vamos a seguir con la expulsión de los ixos el día que todo cambió. Los ixos gobernaron Egipto por más de 100 años, pero los egipcios nativos los odiaban profundamente. ¿Por qué? Porque eran extranjeros, porque eran semitas, porque habían conquistado el norte de Egipto, porque habían humillado a la nobleza egipcia, porque habían roto tradiciones milenarias. Y finalmente los egipcios se levantaron en guerra y expulsaron a los ixos del país. Este evento es histórico, documentado y confirmado por arqueología. Y cuando los egipcios recuperaron el poder, Israel quedó atrapado en medio. ¿Okay? Miren, Israel vivía en Gosén,
una región que pertenecía a los hicsos. Cuando los hicsos fueron expulsados, los egipcios vinieron a Israel como aliados de los invasores, vieron a Israel como aliados de los invasores, extranjeros semitas, una amenaza interna, un pueblo que no era de ellos. Y ahí comenzó el conflicto. Se levantó un nuevo rey que no conocía a José. Ahí en Shemot, Éxodo 1:8 dice, se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José. Esto no significa que no sabía quién era José. Significa que no reconocía su legado, no respetaba su historia y no tenía ninguna obligación con su pueblo. Ese nuevo rey fue un faraón egipcio nativo, enemigo de los semitas, restaurador del orgullo egipcio y destructor de todo lo que los hicsos habían establecido. Este faraón vio a Israel como un peligro, un recordatorio de los invasores, un pueblo extranjero y una amenaza demográfica, y dijo, son más y más fuertes que nosotros. Esto no es paranoia, es política. Pero ¿por qué los egipcios odiaban a los semitas? Está bonita la historia, ¿verdad? Los egipcios nativos tenían razones históricas para odiar a los semitas. Los hicsos eran semitas, los hicsos habían gobernado Egipto, los hicsos habían humillado a los egipcios, los hicsos habían traído costumbres extranjeras, los hicsos habían roto el orden tradicional. Así que cuando los egipcios vieron a Israel, vieron otro grupo semita, viviendo en la tierra que antes pertenecía a los hicsos. Para ellos Israel era un riesgo, un enemigo potencial, un recordatorio del pasado, una amenaza militar. Por eso Éxodo 1 o Shemot 1 dice, si viene guerra, ellos se unirán a nuestros enemigos. Esto es exactamente lo que un egipcio pensaría después de haber sido dominado por semitas durante un siglo. ¿Cómo comenzó la esclavitud? La esclavitud no comenzó de golpe, comenzó en etapas. Trabajo forzado, pongamos sobre ellos capataces. Opresión económica, los hicieron servir con dureza. Control demográfico, matad a los niños varones. Genocidio encubierto, arrojarlos al río. Eso no fue un castigo espiritual, fue una reacción política. Israel era numeroso, fuerte, unido, semita y ubicado en una región estratégica. Los egipcios querían controlarlos, reducirlos y evitar que se levantaran. Miren, hermanos, aquí vemos algo profundo. Lo que para Israel fue opresión, para Egipto fue estrategia. Pero lo que para Egipto fue estrategia, para nuestro Padre Yahweh fue preparación. Porque sin esclavitud no habría clamor. Y sin clamor no habría liberación. Y sin liberación no habría éxodo. Y sin éxodo no habría pacto. Y sin pacto no habría nación. Yahweh no causó la opresión, pero la usó para cumplir su propósito. Ok, hermanos, ¿se está entendiendo? Qué bueno. Ok. Después de caminar por la historia, por la arqueología, por la escritura y por la revelación, ahora llegamos al punto donde todo se une. Porque la historia de José no es solo historia. Es un modelo profético, es un patrón espiritual, es una enseñanza para cada generación. Hoy vamos a ver qué significa todo esto para nosotros, qué revela sobre Yahweh y qué revela sobre su manera de trabajar. ¿Okay? Después de ver todo el contexto, podemos afirmar con claridad que la escritura no se contradice, no exagera, no inventa, no necesita ser arreglada. Lo que necesitaba ser corregido era la historia humana, porque por siglos enseñó un Egipto que no existió en tiempos de José. Pero cuando la arqueología habló, la escritura quedó confirmada. José no sirvió a un faraón egipcio, sirvió a un rey extranjero semita, y eso explica todo lo que Bereshit, Génesis narra. Miren, mis hermanos, esto es poderoso. Antes de que José llegara a Egipto, Yahweh ya había movido reyes, naciones, guerras, migraciones y dinastías. ¿Por qué?
para que cuando José llegara, hubiera un rey que lo escuchara, hubiera un sistema que lo aceptara, hubiera una región que lo recibiera su familia, hubiera un lugar donde Israel pudiera crecer. Nuestro Padre Yahweh no improvisa, nuestro Padre Yahweh prepara. Israel fue oprimido, sí, pero antes de la opresión hubo crecimiento, multiplicación, prosperidad, protección y refugio. ¿Por qué? Porque Yahweh nunca permite una prueba sin antes fortalecer al que la va a enfrentar. Antes del faraón opresor vino José. Antes de la esclavitud vino Gosén. Antes del clamor vino la multiplicación. Antes del éxodo vino la preparación. Así trabaja nuestro Padre. Mire, hermano, la historia de José nos enseña que lo que parece traición es redirección. Lo que parece pérdida es posicionamiento. Lo que parece injusticia es entrenamiento. Lo que parece cárcel es preparación. Lo que parece olvido es protección. Lo que parece retraso es estrategia divina. José no entendía nada cuando estaba en el pozo, no entendía nada cuando estaba en la casa de Potifar, no entendía nada cuando estaba en la cárcel, pero cuando llegó al palacio, todo tuvo sentido. Y así es contigo, y así es conmigo, y así es con todo hijo de Yahweh. Los Ixos gobernaron por un tiempo, los egipcios gobernaron después. Los reyes cambian, los imperios caen, las dinastías pasan, pero nuestro Padre Yahweh pertenece. Él mueve reyes como piezas de ajedrez, abre puertas que nadie puede cerrar. Él cierra puertas que nadie puede abrir. Él levanta a quien Él quiere. Él humilla a quien quiere también. Él cumple su propósito aunque el mundo entero se oponga. La historia de José no es la historia de un hombre, es la historia de un Elohim que guarda y que gobierna sobre todo. Mis hermanos, si algo debemos llevarnos hoy es esto. Yahweh no necesita condiciones perfectas para cumplir su propósito. Él crea las condiciones. José no necesitó un país justo, un sistema perfecto, un gobierno bueno, una familia unida, ni una vida fácil. Solo necesitó una cosa: estar en las manos de nuestro Padre Yahweh. Y tú también. No importa quién gobierne, no importa quién te rechace, no importa quién te acuse, no importa quién te olvide, no importa quién te cierre puertas. Si Yahweh está contigo, nada ni nadie podrá detener lo que Él ha determinado para tu vida. Y vamos a hacer, como una ocasión especial, una oración especial de despedida. Abacadosh, Yahweh Elohim de Israel, en este momento cerramos este tiempo santo de estudio, de revelación y de encuentro contigo, con corazones agradecidos por tu palabra viva y por la luz que has derramado sobre nosotros. Gracias por enseñarnos, por corregirnos, por despertarnos y por guiarnos a toda verdad. Ahora, Abba, pedimos tu bendición sobre toda la Keilah. Bendice sus hogares con shalom, sus cuerpos con salud, sus mentes con claridad, sus manos con provisión, sus caminos con dirección y sus familias con unidad. Y bendice sus corazones con tu presencia. Que tu Ruach HaKodesh selle en cada uno la palabra que hoy fue sembrada, para que no sea robada, no sea confundida, no sea apagada, sino que dé fruto abundante en entendimiento, obediencia y transformación. Abba, cúbrenos a cada hermano y a cada hermana con la sangre de Yeshua HaMashiach y declaramos que esta semana será una semana de paz, de protección, de provisión, de puertas abiertas y pasos guiados por ti. Que tu rostro resplandezca sobre tu pueblo, que tu favor los acompañe, que tu mano los sostenga, que tu voz los dirija, que tu shalom los envuelva. Y ahora, Abba, como Keilah, te pedimos que nos mantengas unidos, firmes, vigilantes y con hambre de tu verdad. Llévanos con bien, guárdanos en el camino y tráenos de regreso en la próxima reunión, con corazones listos para recibir más de ti. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, nuestro Rey, nuestro Maestro y nuestro Redentor, oramos y declaramos. Amén y amén.
Mis hermanos, gracias por caminar conmigo en este estudio profundo, por abrir su corazón a la palabra y por dejar que la historia confirme la fidelidad de nuestro Padre Elohim. Este estudio termina aquí, pero la revelación no termina. La Escritura sigue hablando y hay más que debemos explorar juntos. ¿Ok? Mis hermanos, hasta aquí la palabra hablado. Yo solo he sido la voz que la transmite. Esta es la que habla, yo nada más transmito. Porque la verdad no nace de mí, viene del Creador. Cada uno de ustedes tiene libre albedrío dado por Yahweh Elohim para decidir qué hacer con lo que escuchó hoy. La verdad no obliga, pero sí confronta. Solo recuerda esto. Cuando dejes tu cuerpo, no habrá templos, no habrá religiones, no habrá excusas. Solo habrá dos caminos y ambos son eternos. La gloria y el lago de fuego. Y ese camino no lo elige ni tu pastor, ni tu tradición, ni tu familia. Ese camino lo eliges solamente tú. Que cada uno decida hoy a quién quiere obedecer y a quién quiere seguir. Bueno, nuevamente como siempre les digo que ha sido un honor y un verdadero placer para mí el compartir este tiempo de estudio con cada uno de ustedes. Y nuevamente gracias por abrir su corazón, por escuchar, por buscar la verdad y por caminar juntos en este Shabbat. Que el Shalom y las bendiciones de nuestro Padre Celestial Yahweh Elohim reposen siempre sobre sus hogares y sobre sus corazones, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Maestro y Salvador. Y antes de despedirnos, les recuerdo que pueden suscribirse a este canal donde encontrarán más de 495 estudios, 100% de las Sagradas Escrituras y en video. Y activen la campanita para que se les avise cada vez que suba un estudio nuevo. Hermanos, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente reunión si nuestro Padre Santo Yahweh Elohim así lo permite. Shalom, shalom.